Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Versículos 1 al 10. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: Vosotras, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por las múltiples bendiciones que tú nos das. A ti encomendamos en esta mañana, un tanto accidentada, a Eric, a sus hijas, a Sara y a los dos pequeños, para que tú, Señor, tengas cuidado de ellos, los mimes y les des paz y tranquilidad. Y también, Señor, te rogamos y ponemos delante de ti a Mar con los niños y pedimos que tú bendigas, Señor. También a Eduardo, que nos va a compartir tu palabra. Queremos encomendarlo delante de ti para que tú manifiestes tu gloria y tu bondad para con todos. Pon tú las palabras en su boca, en su corazón, y a nosotros danos capacidad para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Eduardo. Ciertamente es una decepción para nosotros no tener a Eric con nosotros esta mañana. Y mientras estamos predicando podemos seguir orando por él y por Clara en el hospital, que el Señor les dé sabiduría a los médicos. Pero sí, en algún momento vemos que entra en donde paramos todo para darles la bienvenida. Mañana, Día de Reyes. No sé si habéis sido buenos durante este año, si vais a recibir carbón o si vais a recibir algo. Lo que quisiera hacer esta mañana es unir la cuestión de Semana Santa con la Pascua, o sea, con Semana Santa y Navidad. Quiero por un momento unir las dos cosas, los dos eventos, porque Semana Santa da significado a la Navidad. En otras palabras, la Navidad solo no tiene significado. Es solamente debido a Semana Santa que Navidad sí tiene valor para nosotros. Lo que encontramos en Mateo 28, lo que acabamos de leer, es que había distintas mujeres que se fueron al sepulcro aquel domingo por la mañana. Realmente, al ir comparando los 4 evangelios, vemos que había por lo menos 6 mujeres que fueron para
aquella tumba, aquella mañana. Pero quisiera hacer dos preguntas, como siempre nos es útil ir haciendo preguntas a la Biblia. La primera pregunta sería, ¿y por qué fueron allí? ¿Por qué fueron las mujeres? Ya Jesús había muerto, lo que llamamos Viernes Santo, lo habían enterrado por la tarde del Viernes Santo, ya había pasado estos 3 días y 3 noches según el cálculo de los judíos. Entonces, ¿por qué habían ido allí? Pues encontramos en Juan capítulo 19, en los versículos 39 al 40, de que cuando sepultaron al cuerpo de Jesús, había unos hombres que hicieron un trabajo. Juan capítulo 19, versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, capítulo 3 del Evangelio, vino trayendo un compuesto de mirra y óleos, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hay muchos detalles allí escondidos en estas palabras, pero notamos que la habían ungido con 100 libras, o otras palabras, 34 kilos de mezcla de mirra y óleos. Este compuesto era muy pegajoso y después de poco tiempo se volvía sólido, muy parecido al yeso que los médicos ponen alrededor de una pierna o un brazo que se quedaba fracturado. Entonces quedaba sólido alrededor del cuerpo de Jesús. Entonces, ¿por qué fueron las mujeres allí? Ya se había hecho el trabajo de enterrar a Jesús. Fueron para darles regalos como los niños esperan mañana. Voy a sugerir que fueron porque amaban al Señor y actuaban en consecuencia. ¿Qué implicaba eso? Iba a terminar el trabajo que los hombres habían hecho. Amaban al Señor y actuaban en consecuencia, que es un reto para nosotros. ¿Realmente amamos al Señor? ¿Actuamos en consecuencia? Pero mi segunda pregunta es, ¿y dónde estaban los hombres? Las mujeres van, ¿y los hombres dónde estaban? Pues puedes sugerir de Lucas capítulo 24, versículo 21, que estaban hundidos, consumidos por la tristeza y la confusión mental y espiritual. ¿Qué dice? Lucas 24, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, los hombres estaban consumidos de tristeza y confusión. Habían esperado tanto, y encontramos en Juan capítulo 20 que estaban cobardemente escondidos en aquel aposento alto. Nos dice Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos. Esa es la situación de los hombres. Yo no sé si estás aquí esta mañana con tristeza, con confusión mental o espiritual. Ya han ocurrido cosas durante este año pasado que simplemente dices, no lo entiendo. O quizás estás diciendo, las circunstancias han sido muy crueles en mi vida. Mira, las mujeres se fueron porque el amor les empujaba. Los hombres simplemente se quedaban escondidos. Pero volvemos a las mujeres. Las mujeres estaban confundidos por el mismo problema, pero también
por un problema inesperado. Van allí al sepulcro y en el camino acaban de pensar en una cosa. Nos dice Marcos 16, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, delante del sepulcro, que era como una especie de cueva, se había colocado una piedra en forma de disco que pesaba varias toneladas, que estaba debajo de una inclinación, tapando la puerta. Entonces se tendría que remover esta piedra hacia arriba para que se pudiera entrar. Y entonces las mujeres, debido a tanto amor hacia el Señor, no se habían pensado tan bien en este detalle. Y entonces ya yendo, se dicen, ¿y cómo vamos a mover eso? O sea, también tenían sus problemas, pero Dios lo había resuelto todo, tal como estamos leyendo en Mateo 28. Donde quisiera mencionar la extraña mezcla de emociones que las mujeres encontraron. Porque encontraron allí también que había ángeles que habían removido la piedra, o sea, Dios había solucionado su problema. Y entonces los ángeles decían de que Jesús había muerto y que entonces tenían que volver a los discípulos y dar esta buena noticia. Entonces dice versículo 8, Mateo 28, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. O sea, el temor que produce lo sobrenatural va siendo superado por el gran gozo ante la grandísima noticia de la resurrección del Maestro amado. Pero hay una extraña mezcla de emociones y quizás algunos están aquí esta mañana con una extraña mezcla de emociones. El año pasado, quizás para más de una familia, ha sido un año duro, muy duro. Y ahora estamos al principio de un nuevo año con todas las ilusiones que nos puede producir. Extraña mezcla de emociones, pero estás en el sitio adecuado esta mañana. Estás en el sitio donde juntos, como familia, podemos ir adorando al Señor, ir meditando en Él. Entonces nos dice, podemos notar que había un deseo ferviente de obedecer. Reciben la noticia, Jesús vive. Hay que ir y decírselo a los discípulos. Entonces dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fueron corriendo. ¿Y por qué corriendo? No podían ir plácidamente pensando, ay, qué maravilla es esto, vamos a ir disfrutándolo. ¿Por qué van corriendo? Pues voy a sugerir que muestre una actitud de sumisión. Lo contrario sería un acto de desobediencia, un acto de rebelión. Tenían una noticia que iba a transformar el mundo. ¿Qué actitud ve el Señor en ti hoy? ¿Una actitud de sumisión a Él? En cuanto a sus mandamientos, ¿tienes el deseo de obedecerle? O más bien dices, cumplo si me va bien. Y si no, me es incómodo demasiado. He mencionado en otra ocasión la cuestión de George Verwer, el que había fundado aquel movimiento Operación Movilización. Él era americano y un día oí, como él decía, solo tardó 3 días para que el mundo entero oyera del asesinato de mi presidente, hablando de Kennedy. Pero, seguía, pero después de 2000 años, todavía no todo el mundo ha oído de la muerte de mi rey. Sí, somos perezosos cuando el Señor nos encomienda un trabajo de ir viviendo el Evangelio. Tu trabajo,
también es tiempo de adoración. No solamente aquí en la iglesia, adorándole, sino también en tu trabajo, entre tus vecinos, la manera que actúas, la manera que hablas, también tiempo de adoración. Aquí tenemos estas mujeres, fueron corriendo a dar las noticias. Ojalá que durante este año 2025 tengamos también este mismo deseo de ir llevando el Evangelio, corriendo a otras personas. Pero entonces estas mujeres tuvieron un susto más. Ya habían tenido varios aquella mañana. Pero entonces encontramos que mientras iban a dar estas buenas noticias a los discípulos, tuvieron un encuentro no esperado. Nos dice, y mientras iban a dar las buenas noticias a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Mientras obedecen, tienen un encuentro con Jesús. Por lo tanto, no debemos esperar un encuentro con Cristo si no estamos dispuestos a obedecerle. Esta mañana hemos venido con el deseo de obedecer al Señor. Hemos venido con el deseo de decir, Señor, todo lo que tú me dices, quiero cumplirlo. Al abrir tu Biblia día tras día, también tiene esta misma reacción. Señor, háblame hoy. Quiero tener este encuentro contigo. Y es curioso que en otra traducción dice, los ángeles, y ahora debéis ir rápidamente y contar a sus discípulos que ha resucitado. Allí lo verán en Galilea. Y entonces las mujeres se fueron a toda prisa, entonces asustados, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellos, corriendo hasta él, abrazaron sus pies. Ellos también van corriendo por todas partes. Parece que aman mucho al Señor. Pero dejamos a las mujeres por un momento. Imaginad la escena. Vamos a concentrar nuestra atención en Jesús. Jesús les salió al encuentro. Jesús las buscó. En medio de sus emociones confusas, Jesús les buscó. Las buscó. El Señor también te busca a ti en medio de tu confusión de emociones. Y también Jesús les habló. Les habló con naturalidad. Cuando dice en nuestras traducciones, les saludó, les dice, salve. Podemos decir, simplemente está diciendo buenos días. No tenemos que esperar un trueno del cielo para que el Señor nos hable. Simplemente cogiendo nuestra Biblia podemos escucharle. Así podemos orar que el Espíritu Santo, el autor de este libro, nos puede ayudar a entender lo que vamos leyendo. Y empieza a leer con actitud de humildad y medita cuidadosamente en el texto, en lo que estamos leyendo, y piensa en lo que te llama la atención y escucha al Señor. Un encuentro no esperado, pero al abrir nuestras Biblias sí es un encuentro esperado. Pero notamos la apasionada adoración y ellas acercándose, después de haber corrido para verle, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Imagina la escena. Para abrazar los pies de alguien, tienes que estar cerca. No lo puedes hacer a distancia. Y hay los que piensan que sí pueden hacerlo a distancia
pueden ir adorando a Dios a distancia, pero la Biblia no habla así, sino más bien lo que dice en Hebreos capítulo 9, que tenemos que ir acercándonos a Él, a su trono de gracia. Pero para adorar, para abrazar los pies, tienes que estar cerca, pero tienes que estar arrodillado en humildad. Nuestra adoración con una actitud de soberbia no funciona. No es aceptable delante de Dios. Cuando venimos delante de Él para adorarle, cuando cantamos, tiene que ser con una actitud de humildad delante de Él, reconociendo quién es Él, de quién estamos hablando. Porque una actitud de soberbia no funciona. Más bien, tanto el profeta Isaías como Jeremías habla de una adoración hueca. Tenemos que asegurar de que domingo tras domingo nuestra adoración no sea una adoración hueca, sino que sea apasionada. Abrazaron sus pies. Jesús había dicho a María Magdalena, no me toques más, porque aún no he subido a mi Padre. Mientras aquí Jesús deja a las mujeres abrazar sus pies. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay una contradicción en los dos relatos entre Mateo y Juan? No, no es eso. Es que cuando Jesús hablaba con María Magdalena, está diciendo, no tienes que agarrar porque estoy aquí. No tienes que aferrarte a mí. No te voy a dejar porque todavía no he ascendido al Padre. Eso ocurre dentro de 40 días. Estoy aquí todavía con vosotros. Esto sucederá más tarde cuando subo al cielo, pero en este momento estoy contigo. No tienes que con desesperación agarrarte, pero sí tocarle, tocar sus pies, adorarle. Es por esta razón, pocas horas más tarde, hablando con Tomás, dijo, mirad mis manos y mis pies, a los discípulos, tocar mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. O sea, las mujeres podían abrazarle, podían tocarle, y María Magdalena podía ir tocándole, pero no con desesperación pensando que se iba a marchar. Después de 40 días, después de haber dado muchas pruebas indubitables de su resurrección. Pero quisiera notar una palabra en el versículo 10 y notar la cuidadosa ternura del Señor. Está diciendo, no temáis ya. No temáis ya. El Señor podía haberles dicho, como dijo a aquellos dos discípulos en el camino hacia Emaús, unas horas más tarde, Lucas capítulo 24, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho y lo que yo también os había dicho. Podía haberles recriminado, pero en este caso no. Sabe su situación y por lo tanto habla con ellas con ternura. En esta situación necesitaban oír su voz de ternura. Nosotros también, pero no solamente del Señor, sino también de las demás personas. Cuando Pablo escribió a los Efesios, dijo así, capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que sea de bendición para quienes las escuchan. Debemos tener cuidado como hablamos los unos con los otros, no solamente aquí en la iglesia, sino también en familia y en tu lugar de trabajo y entre los vecinos. También ha dicho,
Mira la forma en que hablas. Di solo lo que ayude. Cada palabra sea un regalo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quizás mañana no vas a recibir el regalo que esperas, pero puedes dar un regalo de asegurar que tus palabras sean palabras amables, palabras que animan a las otras personas en la familia. Termino. La comisión lo tiene renovada y ampliada. En Mateo capítulo 28, versículo 7, los ángeles dicen a las mujeres: decid a los discípulos y a Pedro. Hay una noticia para dar. Versículo 10, la misma comisión, pero añadido. Jesús les dijo: id, dad las nuevas a mis hermanos, a los discípulos. Increíble que el Señor llama a los que le habían defraudado tanto. Llama a estos hombres cobardes mis hermanos, para que vayan a Galilea. Allí me verán. Eso fue muy importante. Aunque tenían que quedarse en Jerusalén durante unos cuantos días, por lo menos hasta el domingo siguiente, para que Tomás podía estar allí con los demás discípulos y ver a Jesús resucitado, para que él podía poner su dedo en la llaga, en su lado, y también en las manos y los pies. Pero dice que tienen que ir a Galilea. Allí me verán. ¿Cuál era el propósito de ir a Galilea? Encontramos en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo está explicando cómo tantas personas habían visto al Señor resucitado. Dice también, y más de 500 personas. ¿Y cuándo ocurrió eso? Evidentemente en Galilea. En Jerusalén hubiera sido difícil reunir a 500 personas sin tener gran noticia. O sea, el Señor les renueva la comisión y amplía más, para que sea no solamente para aquellos hombres cobardes, desanimados, sino que también más de 500 personas podían también ver a Jesús. La comisión es renovada. Pero la comisión es renovada después de un periodo de adoración. Notamos que Jesús dice cuando las mujeres ya habían abrazado sus pies y la habían adorado. Y el Señor les dijo: no temáis ya. El Señor te puede dar una nueva comisión para este año nuevo. Y todo lo que va a ocurrir que ni tú ni yo sabemos. El Señor nos quiere dar nuevos ánimos, nuevas fuerzas para enfrentar todo lo que tenemos por delante. Pero esto es después de adorar. Después de adorarle aquí. Y después de adorarle día tras día, el Señor quiere darnos nuevas fuerzas, nuevos ánimos. ¿Quieres escuchar una palabra nueva del Señor? Adórale. Toma el tiempo para acercarte y adorarle. El motivo de que muchos creyentes no escuchan al Señor es porque no toman el tiempo necesario para acercarse y adorarle. Vamos a asegurar durante este año. Vamos a tomar tiempo, día tras día, para acercarnos, en un sentido, a abrazar sus pies y adorarle. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos por el gran hecho de que Navidad tiene significado debido a Semana Santa.
Y gracias, oh Señor, porque como aquellas mujeres también podemos acercarnos a ti. En un sentido, abrazar tus pies en profundo agradecimiento y adorarte. Perdónanos, Señor, las veces que durante el año pasado no hemos tomado tiempo para adorarte. Perdónanos, Señor, las veces en que la tristeza nos ha dominado o la confusión nos ha dominado. Padre, ayúdanos durante este nuevo año, con gozo, día tras día, podemos ir acercándonos a ti. A veces con toda la confusión de emociones mezcladas, con todas las preguntas, con todas las dudas que podemos tener. Pero venir y abrazar tus pies y adorarte, para que también podamos oírte hablar y podamos recibir nuevos ánimos. Padre, ayúdanos para que este año nuevo sea tiempo de crecer espiritualmente, que podamos ir conociéndote más y que podamos ser útiles en tus manos para compartir la buena noticia a muchas personas más, para que en casa y en el trabajo podamos adorarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar en lo que Eduardo ha compartido con nosotros, sabiendo que Dios tiene el control de las cosas que entendemos y las que no. Y que al final Dios resuelve las cosas. Lo que pasa es que las resuelve a su manera. Así que vamos a tomar un tiempo para expresar nuestra reacción a lo que hemos escuchado en oración.